Con el Congreso prácticamente vacío, la Corte de Constitucionalidad avala el aumento salarial a los diputados. La falta de sesiones y el silencio en el hemiciclo mantiene firme un beneficio que sigue generando tensión. Que si una empresa cierra, pues no solamente le afecta a la empresa, sino también a todos los que trabajan con ella y a sus proveedores y a sus familias. En medio de tensiones comerciales con Estados Unidos, el sector privado y el presidente Bernardo Arévalo buscan soluciones urgentes para reducir los aranceles que amenazan la economía nacional. Con el tiempo en su contra, ¿lograrán un acuerdo a tiempo? Me dicen, ahí deja las cosas así, déjaselas a Dios. Claro que se las dejo a Dios. Voy a seguir luchando para que mi hija tenga una justicia terrenal también. María Fernanda Bonilla acepta cargos por uso de celular en prisión y será escuchada en audiencia el 14 de abril. La exconvicta vinculada al crimen de Melissa Palacios busca una condena mínima tras su solicitud de juicio abreviado. Aler Baldomero Samayoa, alias Chicharra, se someterá a aceptación de cargos, luego comenzará su proceso de extradición a Estados Unidos. Mucha información a escala nacional e internacional, así que sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. María Luisa Gómez y este servidor, Alberto Toro Bielma, junto a todo un equipo periodístico preparados para informarles. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, para todos ustedes. Gracias por su compañía. Vamos directo a lo que está buscando, las noticias. En medio de la inasistencia de los diputados al Congreso, la Corte de Constitucionalidad resolvió este martes no otorgar un amparo que se presentó en contra del aumento salarial de los legisladores. Según la Alta Corte, el Congreso es soberano en sus decisiones y sus recursos, por lo cual no pueden invadir esas funciones. El amparo fue presentado por el secretario general del Partido Viva, Armando Castillo. De momento, existen dudas sobre cómo queda el salario de los diputados, ya que por un lado, la Junta Directiva suspendió el acta a través de la cual ejecutaba el incremento. Sin embargo, varias bancadas que se oponen han evitado llegar al Congreso y, según algunas fuentes, quieren apelar a que es un derecho adquirido que aún debe ser derogado en el Pleno, y a eso se debe la falta de sesiones. Varios integrantes del sector privado se reunieron con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para negociar una hoja de ruta que permita disminuir o eliminar los aranceles interpuestos por Estados Unidos. El tiempo podría ser un factor determinante. La reunión fue la primera de varias que desarrollará el sector privado con el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Economía, Finanzas y Agricultura. En ella también participaron representantes de CACIF, Cámara de Comercio, Cámara del Agro, Agexport, Cámara de Industria, entre otros. El objetivo fue encontrar un punto de partida para presentar al gobierno de los Estados Unidos una solución que permita disminuir los aranceles recién aplicados a Guatemala. Sin embargo, esta primera discusión se basó en otras barreras que la Unión Americana ha identificado sobre la relación comercial con Guatemala. Bueno, hay una discusión sobre ciertas barreras que se perciben, que son barreras no arancelarias, que tienen que ver con la gestión en los puertos, con el cuidado y la rapidez en licencias, registros sanitarios, registros de medicamentos. Y bueno, todo esto es parte de la agenda de trabajo que va a requerir, por supuesto, repensar algunos procesos, agilizar algunos procesos. Aunque hoy se ha planteado la hoja de ruta para presentar a los Estados Unidos, queda la interrogante ante qué pasaría si no se llegasen a reducir o disminuir estos aranceles. Según el sector privado, el impacto en la economía podría ser drástico. Yo creo que es un impacto directo hacia todos, porque el hecho que le impacte a las empresas, le impacta a los trabajadores, a los proveedores de las empresas, a los suplidores de las empresas, si es que logran sobrevivir, porque muchos de esos aranceles afectan ese margen de ganancia, esa diferencia competitiva que tenemos. Tenemos que trabajar en infraestructura, en competitividad, porque si no quitan ese 10% tenemos que ver de qué manera logramos como país quitarnos nosotros para que las empresas puedan ser competitivas y que ese arancel no les afecte, porque si una empresa cierra,
pues no solamente le afecta a la empresa, sino también a todos los que trabajan con ella. El sector privado mostró su disposición a continuar con la mesa de trabajo junto al gobierno central, pero también dejó ver que, mientras más tardada sea la solución, el riesgo podría aumentar. El Vanguard presentó la situación macroeconómica del país, la cual, según su presidente, en este momento aún es favorable. Bueno, nosotros como Banco de Guatemala, estos aranceles, como estamos diciendo, aún no hemos dimensionado los impactos ya que acaban de suceder, pero diría que el sector privado, por ejemplo, nos mencionaron el porcentaje que tiene el banano en las exportaciones, etcétera, y otros productos, pero nuevamente la importancia, como decía anteriormente, de que este es un problema que se tiene que solucionar en conjunto. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, por lo que la disposición norteamericana podría representar unos 461 millones de dólares para la economía del país. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. En más información, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, protagonizó un momento tenso con varios alcaldes de Huehuetenango luego de que abandonara una reunión en la sede de la cartera en la zona 13, donde discutían sobre el estado de las carreteras. Mire, señor alcalde, voy a poner un ejemplo. Si usted puede estar en idea, entonces, ¿para qué ministro entonces? Ese fue el momento tenso de una reunión que sostuvo el ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz Bobadilla con 4 alcaldes de Huehuetenango y un diputado, quienes lo cuestionaban por el estado de las carreteras en ese departamento y por la situación de algunos proyectos que están detenidos. La reunión tuvo lugar el lunes por la mañana en la sede del Ministerio de Comunicaciones en la zona 13. En el encuentro, el titular de Comunicaciones solo estuvo durante poco menos de 25 minutos y en ese momento argumentó que se debía retirar debido a otra reunión, lo cual generó el malestar de los alcaldes. Disculpen, abandonan por todavía no responden nuestra petición, entonces estamos inválidos. Hay que agravar, amigo, porque ya basta ese sufrimiento. Disculpen, señor ministro, pero disculpen. Vamos a ser bastante puntuales. Sí, pero es que ya no me queda tiempo. Me están citando ahí de otro lugar. ¿Qué son esas personas? Son guatemaltecos como nosotros. ¿Dónde vienen en otro país? Por eso, como que mire, señor alcalde. Voy a poner un ejemplo. Si usted puede estar en idea, entonces, ¿para qué ministro entonces? La reunión se prolongó por otros 25 minutos, pero únicamente con un asesor y parte del equipo del titular de la cartera que respondían a las preguntas de los jefes ediles sobre el mantenimiento de las rutas. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por cierto, nuevamente se registran cambios en los directivos de las diferentes unidades del Ministerio de Comunicaciones. Esta vez se trata de la directora de Covial, quien fue destituida. Este viernes fue destituida Mónica Gabriela Cueto como directora interina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial. El cambio, según confirmó el Ministerio de Comunicaciones, corresponde a una serie de reestructuraciones que se realizarán dentro de la cartera como parte de la administración de Miguel Ángel Díaz Bobadilla como ministro. Gabriela Cueto se suma a una larga lista de exdirectores de esa institución que han sido removidos del cargo desde que asumió el gobierno de Bernardo Arévalo. Covial inició en este gobierno bajo la dirección de Mario Aguilar Alemán, quien fue nombrado en el gobierno de Alejandro Yamatei. A los pocos días de asumir el cargo, la exministra Yasmín de la Vega lo destituyó y nombró a Miguel Estuardo Gómez Guerra. En julio de 2024, Gómez Guerra fue destituido bajo la administración del exministro Félix Alvarado. En esa ocasión se informó que el exdirector de Covial había incumplido directrices. El 2 de agosto de 2024, Félix Alvarado juramentó a Lisette Benítez en esa dirección, pero fue destituida 2 meses después para garantizar eficiencia y lucha contra la corrupción en la cartera. Desde ese entonces, Mónica Gabriela Cueto tomó la batuta, pero hoy también se suma a la lista de exfuncionarios. El pasado 12 de marzo, durante una citación en el Congreso, Gabriela Cueto mostró desconocimiento sobre mantenimientos que debió implementar en rutas principales como la antes llamada autopista Palín-Escuintla. Esa reunión dejó en evidencia que solo el 8% de la red vial del país recibía cuidados. En esa ocasión, el ministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla fue cuestionado por la prensa sobre si habría cambios en las direcciones de Covial y Caminos, pero respondió que primero debía analizar la situación. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez.
Mira cómo está el hoyón que está ahí, a pesar, en toda la historia, es el presupuesto más grande que dicen que es en este 2024. La vez pasada se me quebró una hoja de resorte y esa no es nada barata, pues el patrón pues al final es el perjudicado ahí. Viajar por las carreteras del país es toda una travesía. Baches, tráfico, falta de señalización. La odisea de transitar por Guatemala. Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos a recibir en este set a Paula Osaeta. Porque eso significa que llegó el momento de hablar de economía, de hablar de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero contarles que el Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación en Guatemala se desaceleró a 1.57% en marzo frente al 1.79% de febrero. A pesar de ello, familias reportan alzas en productos de la canasta básica. La inflación acumulada del primer trimestre fue de 0.35%, menor al 0.48% del año pasado. El índice de precios al consumidor muestra una inflación mensual de 0.10%. Alimentos y vivienda lideraron los aumentos, mientras el transporte mostró bajas. Limones, azúcar, pan dulce y el gas propano fueron los productos con más alzas, mientras que la gasolina, los huevos de gallina y las cebollas los que más bajaron. El INE reveló que la canasta básica alimentaria urbana per cápita mensual fue de 907.29 quetzales y para la canasta básica alimentaria rural alcanzó los 698.35 quetzales. Y mire, vamos a cambiar de tema porque el ingreso de divisas por remesas familiares registró un récord por $2.000 millones en marzo y el indicador creció a doble dígito en el primer trimestre en medio de la ejecución de una política migratoria por Estados Unidos. Las divisas por remesas familiares en Guatemala marcaron de nuevo un récord situándose en $2.000 millones, que equivale a unos 15.000 millones de quetzales solo en marzo. El crecimiento estaría asociado al efecto Trump, sobre todo la ejecución de la política migratoria. En la actualización de la balanza cambiaria, Guatemala recibió un incremento en las transferencias que realizan los migrantes que residen en Estados Unidos a sus familiares, registrando los $2.000 millones. La tendencia ya venía observándose entre enero y febrero pasado, cuando las autoridades de la banca central expusieron como cantidades extraordinarias e inusuales que estarían asociados a un mayor monto y frecuencia de envíos. Por ejemplo, en enero de 2025 se contabilizó $1.817.6 millones y en febrero 1.821.4 millones. Pero ahora en marzo, el valor escaló a $2.000 millones. Durante el primer trimestre, las remesas tuvieron un incremento del 20.5%, o sea, doble dígito en comparación al mismo periodo del año pasado, según el reporte oficial. Este comportamiento alcista registrado en Guatemala no es exclusivo, sino que también se está observando en El Salvador y Honduras, asociado a las medidas migratorias que están adoptando las autoridades en Estados Unidos, declaró Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Arévalo remarcó que los migrantes están enviando todo lo que pueden, ya que muchos pierden lo que tienen al ser detenidos y expulsados, por lo que prefieren hacer más transferencias en montos y frecuencias, que estaría explicando la tendencia durante el primer trimestre. Los pronósticos del Banwat señalan que para este año se recibirán $22.800.8 millones, lo que significará un crecimiento del 6% como valor central. Y la optimización de costos es fundamental al iniciar una empresa. Hoy le diré algunos gastos que los fundadores de startups pueden evitar. Debe tener un sitio web y podría cotizar con varios desarrolladores para que lo hagan. Elija el que más le convenga en cuestión de precios y luego usted aprenda a utilizarlo. Cuando recién inicia no existe una descripción perfecta de su empresa. Es un proceso en constante cambio hasta que encuentra su nicho y un modelo de negocio sostenible. No necesita gastar
gastar dinero en agencias o expertos en redacción que pueden costar más de 5 cifras al inicio. ChatGPT hace un excelente trabajo en redacción si le proporciona información detallada sobre su marca y productos. El diseño gráfico es fundamental en una empresa, pero también es un factor que podría generar muchos gastos. Aunque hay Adobe con muchas opciones, si está empezando su negocio, le recomiendo que utilice Canva. Esta plataforma se ha ido actualizando y brinda muy buenas opciones para quienes no cuentan con un gran presupuesto. Espero que tome esto en cuenta para optimizar costos. Hasta mañana. Más información a esta hora. Un juez de Zacapa reprogramó para el lunes 14 de abril la audiencia de aceptación de cargos de María Fernanda Bonilla por usar celular en prisión. En enero del 2022 realizó una transmisión en redes sociales desde la prisión a través de un celular. Por estos hechos fue ligada a proceso penal por uso de equipos de terminales móviles en centros de privación de libertad. Este lunes 7 de abril, a través de su defensa, María Fernanda Bonilla solicitó someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y de esta manera no solo tener un juicio breve, sino también recibir una condena mínima. El juez inició con la audiencia de aceptación de cargos, sin embargo, se tuvo que reprogramar debido a que debe estar presente un abogado de la PGN para determinar el pago de la reparación digna tras recibir una sentencia en la transmisión. Bonilla habría hablado sobre los hechos que se le señalan en torno a su presunta participación en el crimen de Melissa Palacios. Nos van casi como de aquí del penal, salen mínimo. Por otra parte, la familia de Melissa Palacios sigue exigiendo justicia por su asesinato ocurrido hace casi 4 años. Actualmente está pendiente la resolución de una cámara penal que deberá decidir si el caso se traslada a un juzgado de mayor riesgo. Nuestra compañera Lourdes Arana habló con los familiares de Melissa. Su reporte a continuación. Luego de casi 4 años de la muerte violenta de Melissa Palacios, ocurrida el 5 de julio del 2021, cuando su cuerpo fue encontrado con señales de violencia en la aldea Las Palmas, Zacapa, el caso sigue sin resolverse. A pesar de los esfuerzos para que avance en los juzgados, el proceso se ha estancado en varias ocasiones. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Cámara Penal analizar si es procedente trasladar el caso a un juzgado de mayor riesgo en la capital. Ante esta situación, la familia declaró a Guatevisión y Prensa Libre cómo se siente ante un proceso que, hasta ahora, no ha hecho justicia. La madre de Melissa expresó que es doloroso vivir el duelo de haber perdido a su hija y tener que ver la cara de las personas que le quitaron la vida durante las audiencias. Es doloroso estar viviendo mi duelo, estar viéndole la cara a los asesinos cada vez que haya una audiencia. Para mí es revivir el 5 de julio del 2021. Verle a las personas que las manos, la cara con que asesinaron a mi hija es lo más doloroso. Pero muchos me dicen, ahí deja las cosas así, déjaselas a Dios. Claro que se las dejo a Dios, pero sobre todo voy a seguir luchando para que mi hija tenga una justicia terrenal también. Voy a seguir de pie. No le voy a decir que no tengo días donde desmayo, porque sí hay, pero me vuelvo a dar energías y digo, tengo que seguir luchando, porque el caso de Melissa no va a quedar como muchos impune. Francisco Chacón, tío de Melissa, lo ha calificado como una batalla legal. Busca que se haga justicia no solo por su sobrina, sino por todos los casos que han quedado en la impunidad. Esta lucha ya no es una lucha solo por buscar la justicia de Melissa, sino también es una lucha de prevención y evidenciar qué tan mal estamos en el sistema de justicia guatemalteco. En los próximos días, la Cámara Penal deberá conocer el expediente y determinará la viabilidad de trasladar el caso a un juzgado de mayor riesgo, en donde son señalados María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas José Luis Marroquín de haber cometido el crimen, mientras la familia de Melissa Palacios clama para que se haga justicia.
Pasamos a otra información. El expresidente Otto Pérez Molina busca recuperar unas propiedades que se encuentran embargadas. Una de ellas es la finca que está vinculada en el caso La Línea. El juez Delmar González determinará si se le devuelve o no las propiedades ubicadas en Chimaltenango. La Fiscalía de Extinción de Dominio busca que una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, propiedad del expresidente Otto Pérez Molina, pase a favor del Estado. Según la investigación, esta finca se compró a través de empresas de testaferros, quienes pagaron unos 5 millones de quetzales por esas tierras y que el dinero habría sido producto de ilícitos. Sin embargo, las construcciones realizadas se habrían realizado entre 2011 y 2012 por un valor de 15.200.000 quetzales. Este día, un perito declaró ante el juez Delmar González y dio detalles de los cambios que sufrió la finca desde 2004 hasta 2014. En esta imagen también se observa nuevamente el edificio central, pero ya se ve que es una estructura habitacional mayor, tiene una huella ahora de 627 metros cuadrados y se ve que ha habido un proceso de construcción y hay un proceso de modificación con respecto a la fotografía que estaba mostrada anteriormente. Voy a regresar la fotografía. Aquí podemos ver cómo se encontraba esa construcción y aquí podemos ver los cambios que sufrió esta construcción. Se ve también que hubo un movimiento de tierras adicional en el área porque acá, por la coloración que tiene la fotografía, podemos intuir que esto tiene un área vegetal encima. La finca habría sido otorgada a Pérez Molina dentro del caso La Línea. Esta cuenta con diferentes amenidades, entre ellas una pista para ejercitar caballos, además de siembras de aguacate y árboles de fruta. El juez Delmar González determinará el futuro legal de la finca y si esta es devuelta o no a Otto Pérez Molina. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y luego de ser ligado a proceso penal, Aller Baldomero Samayoa, conocido como Chicharra, solicitó someterse a aceptación de cargos para tener un juicio breve. La jueza aceptó la solicitud y la programó para este lunes santo 14 de abril. La jueza Avelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D ligó a proceso penal a Aller Baldomero Samayoa, conocido como Chicharra, esto por asociación ilícita dentro del caso Olimpo, el cual estaría vinculado con los Huistas, una estructura que operó en el occidente del país. Tras conocer el fallo de la jueza a través de su abogado defensor, Chicharra solicitó someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos para tener un juicio breve y cerrar este proceso penal en su contra. La jueza programó la audiencia para el lunes 14 de abril a partir de las 9 de la mañana. Baldomero será beneficiado con la reducción de la condena. Cuando la sentencia que se le otorgue en el juzgado de mayor riesgo D quede firme, Baldomero iniciará el trámite de extradición hacia Estados Unidos. El pasado 1 de abril, ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Chicharra aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por una corte por delitos relacionados con el narcotráfico. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, la audiencia de oposición solicitada por la abogada Claudia González, exmandataria de CICIG, fue suspendida debido a que la judicatura tenía acumulación de procesos. La abogada pedía que el Ministerio Público reabriera una investigación sobre la filtración de información judicial en redes sociales. El requerimiento específico es que se identifique a las personas detrás de la cuenta de la red social X denominada YesMaster. Sin embargo, dicha solicitud no fue conocida debido a la suspensión de la diligencia. González detalló que en redes sociales se filtró información de su caso que se encontraba bajo reserva y que no era de dominio público. La audiencia se reprogramó para el próximo 8 de julio. Ayer me quedé esperando. Y en la continuidad del juicio contra 2 hombres en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, el Ministerio Público durante las conclusiones solicitó que ambos sean condenados por los delitos que se les señalan. Se trata de Óscar Roberto Montt Solares, quien fue candidato a diputado por el partido Bien durante los comicios de 2023. El Ministerio Público pidió al Tribunal Tercero de Sentencia Penal que reciba una condena de 12 años por tráfico, comercio y almacenamiento ilícito, mientras que contra Marcos Alexander Álvarez, el Ministerio Público pidió una condena de 10 años por portación ilegal de armas de fuego. Los abogados defensores de los señalados rechazaron la acusación del Ministerio Público y solicitaron que sean absueltos con el argumento de que no se logra acreditar los hechos señalados y que el Ministerio Público presenta falencias en su investigación. El tribunal programó dictar sentencia el próximo 7 de mayo.
Continuamos con más información. Capturaron a una persona señalada por la muerte de un comerciante huehueteco en el rastro municipal de Quetzaltenango. Las autoridades investigan si se trató de un posible asalto. Sergio Eduardo Bustamante López fue detenido recientemente en la ciudad de Quetzaltenango por la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público, señalado por la muerte de un comerciante huehueteco en el rastro municipal en la zona 2 de la ciudad altense. La orden de aprehensión fue girada por los delitos de asesinato y robo agravado. La detención se realizó en un allanamiento donde se incautaron varios ilícitos. Entre las evidencias se localizaron una pistola, 3 cargadores para arma de fuego y 16 municiones que supuestamente el sospechoso del crimen tenía en su poder de manera ilegal. Además, se incautó una motocicleta, 4 teléfonos celulares, prendas de vestir y documentos que servirán para continuar con la investigación. Bustamante López es señalado por la muerte de Ovidio Rocael López Palacios, un vendedor de carne de marrano originario de Huehuetenango, quien fue asesinado en el rastro municipal el pasado 16 de abril. Las autoridades señalan que la principal hipótesis que se investiga es un posible asalto, reportó Lucero Zapalú. Y la próxima semana iniciarán en Escuintla una serie de operativos interinstitucionales con el objetivo de contrarrestar los accidentes viales, así como hacer frente al robo de vehículos. Las acciones se implementan tanto en el casco urbano de la ciudad como en las rutas que convergen al municipio. En estos operativos se integrará la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y otras instituciones. Se estará verificando que los conductores porten la licencia correspondiente al tipo de vehículo que conduzcan y la documentación del mismo. Estos operativos se enfocarán en las motocicletas, ya que son los vehículos que más transitan en Escuintla y solo en el 2024 fueron robadas 940 motocicletas. Además, son las que más están involucradas en accidentes viales. Dirigido esto con respecto a la seguridad ciudadana, tanto Policía Municipal de Tránsito estará verificando los vehículos que porten con sus placas, sus tarjetas de circulación, que no carguen modificados los escapes, y Policía Nacional Civil con respecto a las denuncias correspondientes van a ser operativos móviles, 2 horas en ciertos puntos, y posteriormente pues nos vamos a estar dirigiendo de colonia en colonia haciendo este tipo de operativo. Estas medidas también forman parte de los preparativos previos a la Semana Santa, por lo que hacen en la recomendación de no conducir bajo efectos de licor o de cualquier otro estupefaciente. Realmente, pues en el tema de la seguridad vial, pues vamos a estar verificando igualmente la ingesta de alcohol en las carreteras, ¿verdad? Las personas que se conduzcan esos vehículos van a estar siendo verificados, y pues hacemos el llamado para que si va a conducir un vehículo, pues no ingiera ningún tipo de bebida alcohólica, y con esto pues vamos a minimizar en un gran grado las desgracias personales y familiares. Estamos haciendo bastante fuerza en este tema, ya que esta temporada se presta mucho para la ingesta de alcohol, y pues los delincuentes andan viendo cómo perjudicar a la sociedad. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Más información, el Hospital General San Juan de Dios se ha quedado sin tomógrafo. Desde hace 5 días, pacientes que requieren de este importante aparato son llevados al Hospital Roosevelt. Desde el pasado viernes 5 de abril, el Hospital General San Juan de Dios se encuentra sin servicio de tomografía, lo que ha obligado a trasladar a pacientes con traumas complejos al Hospital Roosevelt. El tomógrafo donado por el gobierno de Japón en 2022 es una pieza clave en el diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones graves. Buenas noches, respetables cuerpos de emergencia. El Hospital General San Juan de Dios se encuentra con su equipo de tomografía fuera de servicio. Pacientes con lesiones de trauma superior agradecen sean trasladados al Hospital Roosevelt en tanto se normaliza el funcionamiento del equipo.
Gracias. Este fue el mensaje enviado a los cuerpos de emergencia desde el Comité de Emergencia del hospital, alertando sobre una situación crítica que afecta directamente la atención de aquellos que llegan a una de las áreas principales, como lo es la emergencia. El tomógrafo computarizado de 64 cortes, que se encuentra actualmente fuera de servicio, fue habilitado hace 2 años en una nueva sala de tomografía. Este equipo de alta tecnología es esencial para obtener imágenes precisas del cuerpo humano, especialmente en casos de fracturas complejas, articulaciones severamente erosionadas o tumores óseos. Sin este recurso, el diagnóstico oportuno y certero de muchas condiciones críticas se ve comprometido, lo que puede traducirse en un riesgo para la vida de los pacientes. Ante la emergencia, se han activado medidas inmediatas del traslado de pacientes con trauma al Hospital Roosevelt y la contratación externa de servicios de tomografía para no detener la atención médica. Actualmente, según las autoridades, el tomógrafo se encuentra en fase de diagnóstico técnico para determinar el fallo y estimar el tiempo de reparación. Mientras tanto, el hospital asegura que trabaja para mantener la continuidad de los servicios médicos sin poner en riesgo a los pacientes. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Miren, otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea multar a los migrantes que no cumplan con las órdenes de deportación. Estas sanciones se aplicarán de forma retroactiva hasta por 5 años. La administración del presidente Donald Trump busca que migrantes con órdenes de deportación paguen una sanción diaria por no acatar la orden judicial. Según la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Trump multará con hasta $998 por día a los inmigrantes bajo órdenes de deportación si no abandonan Estados Unidos. Además, se podrían confiscar sus propiedades si no pagan. Para el especialista en migración Juan Pablo Solares, estas medidas planteadas por Trump obedecen a que no ha cumplido con la deportación masivas prometidas durante la campaña. La Casa Blanca se ha topado con la dificultad que existe de lograr las deportaciones prometidas en campaña, debido a que esas deportaciones, para que esas deportaciones masivas se realicen, se necesitan recursos que Estados Unidos en la actualidad no tiene. No tiene la capacidad todavía no tiene todavía los recursos en el departamento del ICE para poder aprehender a las personas, no tiene los recursos judiciales y tampoco tiene los recursos en los centros de detención previos a la expulsión, y tampoco en los aviones necesarios para hacer esas deportaciones. Las incautaciones de activos propuestas contra los migrantes que no cumplan con las órdenes finales de deportación podrían afectar a ciudadanos estadounidenses o a residentes permanentes en sus hogares. Según registros, cerca de 1.4 millones de migrantes ya han sido notificados de su expulsión de Estados Unidos. Las órdenes fueron giradas por un juez de inmigración. Según registros del Instituto Guatemalteco de Migración, hasta el 31 de marzo se ha registrado el retorno de 8.011 guatemaltecos desde Estados Unidos. Ante las nuevas medidas impuestas por el gobierno republicano, se podría registrar un aumento de connacionales retornados. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.